Bueno, ante todo, agradecer a la Sutran por la invitación y aplaudir el esfuerzo que se hace por generar un espacio para poder compartir experiencias, para poder compartir ideas, básicamente experiencias, es lo que voy a compartir ahora, el seguimiento del control de la regulación en materia de transporte. Lo que voy a hablar es algo más concreto, vamos a conversar un poco de pronunciamientos concretos del Indecopi, vamos a hablar un poco del off the record de alguna regulación de transporte. Con María trabajamos en la Municipalidad de Lima, estuvimos bastante atentos a la regulación del transporte, a los pronunciamientos de Indecopi. Hay bastantes cositas que me gustaría comentar y en eso va. Ese es digamos, el kit de la exposición, ¿no? Demostrar un poco el avance de la regulación y los tópicos más importantes hoy en día. Va a haber mucha información porque si nosotros vemos un poco de estadísticas, el Ministerio de Transportes en materia de barreras burocráticas se encabeza, es el primero, es el campeón. Tiene más del 50% de barreras burocráticas declaradas, pero vamos a tratar de sintetizar el tema. Y mi exposición no tiene por objeto decir, oye, cuán mal está la regulación. Mi exposición tiene por objeto generar una agenda para mejorar no solo la creación de la regulación, sino el control de la regulación. Porque vamos a advertir que el control de la regulación no es el más idóneo a mi criterio. Bueno, aquí vamos. ¿Cómo se hace esto? A ver, ¿cómo se hace esto? ¿Quién me puede ayudar, por favor? Bueno, digamos, hasta que me ayuden, vamos a tratar de esquematizar un poco la exposición. Cuando hablamos del control de reglamentos, lo que finalmente cuando estamos hablando de reglamento de transporte y barreras burocráticas, lo que finalmente estamos hablando es el control de la potestad reglamentaria de la administración pública. ¿Me puedes ayudar, por favor? ¿No tienes tu sueño de repente han grabado mal? ¿No avanza? Ahí, este es. Sí. Básicamente es el control de la potestad reglamentaria de la administración pública. Cuando hablamos de regulación, hablamos de normas. Básicamente es eso, o sea, no voy a aburrirlos con el tema de qué es un decreto supremo, de qué es una resolución ministerial, pero en torno a eso gira. La regulación es reglamentar las actividades económicas, establecer condiciones de acceso, condiciones de permanencia. ¿Por qué se justifica la existencia de regulación? Yo no voy a ahondar en el tema de la regulación porque la doctora ha explicado muy bien el tema de fallos de regulación, pero en mi experiencia, para simplificar un poco por qué se regula en materia de transporte, yo hablaría de un solo tema, de garantizar la calidad del servicio. O sea, ejemplos, o sea, ahorita se me ocurre uno. Tuvimos un problema de asientos rebatibles en transporte escolar, me acuerdo. El ejemplo típico de transporte de los 3 años de antigüedad de los vehículos. El otro ejemplo del capital mínimo de 1000 UITs. O sea, estamos regulando calidad, ¿no? O sea, yo entiendo la teoría económica, pero en mi experiencia siempre fue garantizar calidad. Cuando estábamos estábamos elaborando las bases para, en la gerencia de transporte urbano para los corredores de integración que teníamos, no saben cuánto tiempo demandó saber las dimensiones de los asientos, ¿no? O sea, no podían ser cualquier tipo de dimensión, ¿no? Me acuerdo, nuestro ingeniero de transportes, John Romero, muy capo, él se encargó de diseñarlo. ¿Por qué se justifica? ¿Cómo afecta la inapropiada regulación las actividades económicas? Básicamente, restan competitividad. Generan que las empresas gasten más sin un objetivo claramente determinado, generan medidas desproporcionadas. Voy a tratar de comentar algunos ejemplos. En la municipalidad tuvimos un tema con el transporte de carga. De acuerdo al ministerio, el transporte de carga es
cualquiera sea el tránsito de la carga, es de alcance nacional. Y la Municipalidad de Lima también regulaba el transporte de carga y también pedía su autorización. Entonces llegó a nuestro conocimiento, oye, me pides autorización Lima, me pides autorización Ministerio de Transportes y tus autorizaciones demoran como 4 meses. O sea, era como que, claro, o sea, había una carga burocrática que restaba competitividad porque los operadores de transporte de carga, con su autorización del Ministerio, no podían acreditar la formalidad de su actividad económica. Eso fue un tema que se subsanó en la ordenanza correspondiente, pero es más o menos grafica cómo puede restar competitividad cuando las competencias de las entidades públicas un poco se traspolan, ¿no? Se superponen, mejor dicho. Yendo más en materia, los mecanismos de control de la regulación, ya el doctor Francisco Ochoa había conversado un poco de esto, yo lo quiero sintetizar en 3 cosas, ¿no? Los mecanismos ex ante, yo creo que hay un mecanismo permanente y hay un mecanismo ex post. El mecanismo ex ante básicamente es el RIA, este estudio de impacto regulatorio, que ya logró bastante el doctor Ochoa, no quiero tampoco ahondar en el tema. El control permanente yo creo que es una labor que tienen todos los funcionarios públicos que están detrás de la regulación. La regulación es un fenómeno dinámico, requiere una continua evaluación. El control ex post es el que, digamos, vamos un poco a ahondar el control que realiza el INDECOPI, un poco el Tribunal Constitucional, con algunas vías procedimentales que veremos. Sobre la regulación, sobre el control ex ante de la regulación, podemos decir de que tenemos una norma que es el reglamento de la Ley Marco de Producción y Sistematización Legislativa, que establece algunos parámetros que debe cumplirse para emitir una norma. Les voy adelantando algo. El reglamento dice que para las leyes, norma de desarrollo constitucional, etcétera, más o menos estamos hablando de rango de ley, se requiere un análisis costo-beneficio medianamente exhaustivo. Para los decretos supremos no se necesita. Vamos a ver cuán importante es esta afirmación después. Y el control ex ante de la regulación también se ve un poco influenciado por las decisiones del INDECOPI que vamos a ver acerca de la interpretación del artículo 5 de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre sobre la justificación ex ante que tiene que tener toda la normativa de transporte, solo la normativa de transporte en virtud de este artículo 5. Se toma como parámetro un decreto supremo del 2004, pero eso lo vamos a ver más adelante. A ver, sigamos. Bueno, la experiencia comparada en materia de control de regulación ex ante básicamente es el análisis de impacto regulatorio, el RIA. No voy a ahondar mucho en ese tema, pero lo que sí quiero precisar es que el RIA no se hace ante cualquier ley. Hay parámetros para que una norma sea sometida al RIA de acuerdo a la experiencia comparada en Estados Unidos. Si me permiten, son $100 millones la medida que, digamos, el alcance de la medida. De lo contrario, no va a ser sometida a un RIA. De hecho, tiene que pasar un análisis costo-beneficio, pero no será sometida a un RIA exhaustivo. Las etapas del RIA, bueno, está de más decirlas, porque el doctor Francisco Ochoa la desarrolló. Pero aquí quiero avanzar un poco y ya introducirnos en el tema, ¿no? ¿Cuáles son las vías para el control de la regulación hoy día? Digamos, el decreto supremo, el Reglamento Nacional de Administración de Transporte impone una medida desproporcionada. ¿Cuáles son las vías que tenemos para poder discutir su razonabilidad, su legalidad? Básicamente es el proceso de inconstitucionalidad, tenemos el proceso de acción popular y el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas. En mi opinión, desde que se reconfigura el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas al inaplicar ordenanzas, yo creo que es una herramienta muy parecida al proceso de inconstitucionalidad, a pesar de que el Tribunal Constitucional haya dicho lo contrario, y vamos a verlo en el esquema de la metodología que se desarrolla.
el mecanismo de eliminación de barreras burocráticas. Este mecanismo tenía una serie de comenzó en nada la idea de una institución de eliminación de barreras burocráticas, según lo cuenta el propio Indecopi en un manual no en un manual, podemos decir, es una publicación que se sacó, que se emitió hace muy poco sobre la materia. No se concibe como una herramienta para el control de la regulación. De hecho, los gobiernos locales en su momento dijeron que no. El ministro de Industria dijo que no. Y la primera versión la primera concepción no tuvo esa facultad. Llega una segunda etapa en la que se prevé el control de la regulación. No obstante ello, establecen filtros, nunca una inaplicación por parte del Indecopi. Luego es en una tercera etapa que no recuerdo ahorita exactamente el año, no obstante, se permite la inaplicación de ordenanzas, decretos supremos y resoluciones ministeriales. Este mecanismo nunca fue concebido para inaplicar reglamentación. La evolución legislativa llevó a eso. Y ese es precisamente el carácter sui generis que tiene este mecanismo. De hecho, es el único en el mundo. Ninguna entidad administrativa en el mundo puede inaplicar una norma de rango, una norma reglamentaria. Ninguna. Un amigo me comentaba que fue a exponer a España acerca de este tema y decía, oye, ¿la administración pública puede inaplicar un decreto supremo? Sí, le digo. O sea, mi amigo comentaba, sí se puede. Es un mecanismo realmente sui generis que ha generado también una vía procedimental importantísima para las entidades privadas para poder discutir la regulación a ese nivel. Básicamente la diferencia entre el proceso de inconstitucionalidad y la acción popular es básicamente el fondo del análisis, sin perjuicio de la autoridad competente, ¿no? En las barreras burocráticas se realiza un control de legalidad y de razonabilidad. A pesar de que el control de razonabilidad se parezca mucho al que hace el Tribunal Constitucional con el test de proporcionalidad, el Tribunal Constitucional ya dijo que son distintos. Todavía me quedan ciertas dudas para el caso de ordenanzas municipales, pero ese es el panorama hoy en día. No sé qué vaya a decir hoy este Tribunal Constitucional. Conozco miembros del tribunal que defienden mucho la autonomía municipal, entonces esperemos que vire un poco. A ver, sigamos. Las barreras burocráticas y el control de regulación. Las barreras burocráticas, por definición, son los actos o disposiciones que emite la administración pública que impiden o restringen el acceso o permanencia de un operador económico en el mercado. Entonces, con esa definición decimos, oye, ¿por ahí dónde entran las normas, no? Oye, más parecen actos, más parece el control de actos administrativos. No obstante ello, la Sala de Defensa de la Competencia precisó que las barreras pueden ser en concreto y en abstracto. Aquí cito un pronunciamiento. Básicamente, en abstracto es que no requieres un perjuicio real para interponer tu denuncia de barreras burocráticas ante Indecopi. Puede ser cualquier regulación. El día de mañana sale una regulación, tú puedes interponer una denuncia. Y de hecho, como vamos a ver, ni siquiera tienes que acreditar un perjuicio real, un perjuicio potencial. Eso también es un tema de la Comisión. Acá tenemos el análisis, la metodología del control de barreras burocráticas. Hay un filtro, digamos, de legalidad. Tienes competencias y respetas las formalidades y procedimientos legalmente establecidos. Es un control de legalidad que aunque parece simple, es donde más problemas han existido. Y luego viene un análisis de razonabilidad, que primero se habla de si la medida se funda o no en el interés público, si las cargas son proporcionales a los fines, ahí es cuando yo digo, oye, finalmente estamos hablando de proporcionalidad, pero al estilo del Tribunal Constitucional incluso, pero no, se dice que son diferentes. Y si existen otras opciones para lograr el mismo objetivo con menores costos.
Eso suena también mucho a lo que hace el Tribunal Constitucional, pero digamos, este mecanismo así está concebido. Ahora vamos un poco al tema más concreto, que es los pronunciamientos específicos del INDECOPI en materia de barreras burocráticas. Para empezar, como les dije, en el Perú la norma sobre producción normativa no exige que los decretos supremos tengan un análisis costo-beneficio. Como vemos en la diapositiva, el artículo 3 de la norma señala que las propuestas que no estén comprendidas en el 3.2, hablamos de leyes de desarrollo constitucional o leyes que afecten a aspectos económicos financieros, simplemente tendrán que sustentar los alcances, las implicancias y sus consecuencias, identificando los potenciales beneficiarios y afectados. Esto es muy importante porque ahorita vamos a ver cómo el INDECOPI, a través de la interpretación del artículo 5 de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, exige un informe, yo diría de impacto regulatorio, a la emisión de decretos supremos, que imponen exigencias que no están en un decreto supremo del 2004, el Reglamento de Administración de Transporte del 2004. Ahorita lo vamos a ver. Trataré de hacer esto lo más ágil posible porque son bastantes barreras, pero quiero rescatar lo más importante de cada una. La primera es el límite el INDECOPI declaró barrera burocrática ilegal el límite a la antigüedad de accesos para vehículos destinados al transporte de carga. 3 años. Eso significa hoy día que no se puede exigir eso de acuerdo al INDECOPI. ¿Y por qué lo dijo el INDECOPI? Porque de acuerdo a su criterio, el artículo 5 de la Ley General, esta regulación transgredía el artículo 5 de la Ley General de Transporte, porque en el decreto supremo que reglamentó la Ley 27181, la Ley General de Transporte, no estaba esta exigencia, sino fue regulado con posterioridad en el 017 del 2009, el actual Reglamento de Administración de Transporte. Entonces, la interpretación del artículo 5, como ahorita lo vamos a detallar en un PPT, es como la Ley General de Transporte protege la estabilidad de las reglas de juego, tú las has cambiado. Entonces, generó una regla de legalidad, que si tú cambiabas la regulación del 2004, tenía que ser con un informe previo. Así sea un decreto supremo. No importaba que la norma sobre producción legislativa no lo exigiera. La exigencia de carta fianza bancaria para escuela de conductores fue declarada una barrera burocrática carente de razonabilidad. Eso sí lo podemos pasar. También hay otra barrera acerca de la exigencia de una autorización del Ministerio de Educación. Este era un supuesto imposible jurídicamente porque el Ministerio de Educación no emitía este tipo de certificaciones. Es un tema también, ese también es un tema que no creo que tenga mucha importancia. Se declaró, no hay muchos pronunciamientos al respecto. La suspensión del otorgamiento de nuevas habilitaciones de infraestructura complementaria. Este es un tema que voy a tocar también después a propósito de un caso de la Municipalidad de Lima. El INDECOPI aplica el artículo 63 de la Ley de Procedimiento Administrativo como un supuesto de suspensión del procedimiento, cuando el artículo 63 habla de abstención del ejercicio de funciones. Eso lo veremos más adelante. Este también es un tema importante que también veremos y es el mismo argumento del artículo 5, el patrimonio mínimo. Como esa regla de juego no estuvo en el 2004 y recién está en el 2009, oye, tú tienes que tener un informe previo en tu decreto supremo. El estudio de mercado financiero y de gestión también fue desarrollado ahora por Francisco Cheva, de hecho fue su ejemplo. Esto también fue declarado barrera burocrática ilegal por el artículo 5 de la Ley General de Transporte. Tocaré al final un punto muy importante acerca de ese tema. En el tema de terminales de estaciones terrestres se declaró barrera burocrática carente de razonabilidad la exigencia de terminales terrestres en determinados puntos del país sobre la base de 2 criterios. El primer criterio es si existía congestión vehicular y el segundo criterio es
si ya existía infraestructura complementaria implementada a ese nivel. Básicamente lo que quería el Indecopi es, oye, es un terminal, la implementación de un terminal terrestre se justifica únicamente si hay congestión vehicular. Eso quiere decir que no puedes usar la vía pública, porque puedes afectar un bien jurídico, digamos, en ponderación mucho más importante, o si el costo hundido de la inversión puede generar que ya no entres en la actividad, ¿no? Entonces se generaba la lógica de que si ya existe, puedes tú colgarte de él, de uno existente. Otra barrera burocrática no vamos a hablar de popularidad, pero sí recurrente, es el condicionamiento de autorizaciones de acuerdo a lo establecido por el Observatorio de Tránsito Terrestre. Esto también guarda la misma lógica que la suspensión del procedimiento administrativo, el artículo 63. 5 minutos, Alonso. Ya, perfecto. Vamos un poco acelerando el tema para poder ver una... Lo que quiero yo a continuación exponer, hemos visto ya algunas barreras burocráticas, es que para poder regular, para poder hacer un control efectivo de la regulación, es necesario el entendimiento de las necesidades del mercado, es necesario entender el mercado. Y para eso quiero poner solo un caso, que es el que nos pasó en la Municipalidad de Lima con la empresa de transportes Especial Solidaridad. Básicamente el caso es bien conocido, hubo una modificación de la ruta en virtud del ordenamiento jurídico vigente, que básicamente establecía una intangibilidad de las vías del metropolitano, 400 metros para cada uno de los lados, ¿no? Se habló de revocación indirecta, se habló de que nosotros condicionamos ilegalmente las autorizaciones. En primera instancia no nos dieron se interpuso la denuncia y la declararon fundada porque consideraron que la municipalidad había hecho una revocación del acto administrativo. Es decir, una autorización vigente, vino una situación sobrevenida y se modificaron las reglas de juego. Asimismo dijeron de que nosotros también condicionábamos las autorizaciones, lo cual era ilegal porque una ordenanza no tenía rango de ley. Ese era básicamente el argumento que tenía la comisión. Lejos del aspecto legal que está detrás del tema, lo que el principal fundamento que nosotros sosteníamos en su oportunidad era el entendimiento de la situación actual del mercado de transporte urbano, la situación de transición en la que se encontraba el mercado de transporte urbano. Precisamente tenemos acá el artículo 5, el cual señala que el Estado garantiza la estabilidad de las reglas y el trato equitativo de los agentes privados, de manera que no se alteren injustificadamente las condiciones. Lo que ocurre en este caso fue que también se citó el artículo 2 de las modalidades del acto administrativo, que ahí lo tenemos. Se dijo que nosotros condicionábamos las autorizaciones, pero no se dijo que la Ley General de Transporte establecía otros lineamientos, que era, por ejemplo, el objetivo de la acción estatal se orienta a la satisfacción de las necesidades de los usuarios. Y más aún, el artículo 6, el cual permitía a la administración pública establecer restricciones administrativas, establecer condiciones en el mercado. Yo creo que es el principal fundamento que tuvo la municipalidad para poder rebatir los argumentos básicamente del Indecopi. Es muy importante tomar en cuenta de que se tiene que conocer realmente cuál es el estado del mercado. En ese momento estábamos en un régimen de transición. Desde el 2004 los transportistas conocían el cambio de sistema a un transporte masivo. Bueno, para avanzar y un poco terminar, algunas reflexiones
y aportes. Básicamente quería hacer algo un poco más constructivo, pero lamentablemente recién lo puedo decir al final, ¿no? Tenemos que mejorar la justificación de la emisión de la regulación por las entidades públicas. Hablamos de un decreto supremo, el 004 del 2016, que eliminó el requisito de exigir un informe para emitir autorizaciones de transporte interprovincial a Lima. Yo no creo que esa, sinceramente, sea la solución al tema. Yo creo que con un control como emitir o eliminar requisitos sobre la base de un control de Indecopi, yo creo que lo que se tiene que ahí es mejorar la justificación, ¿no? O en todo caso, reevaluar los requisitos establecidos por la normativa. Porque incluso si ustedes ven los considerandos del decreto supremo, ustedes van a decir, oye, mira, porque Indecopi me declaró barrera burocrática carente de legalidad, carente de razonabilidad, lo derogo. Yo creería que ese no debería ser el sustento. Yo creería que en el mejor de los casos el sustento debió ser, oye, en realidad el objetivo que perseguía exigir este requisito ya no existe o es inocuo. Es inocuo para cumplir el objetivo establecido. También se tienen que mejorar los mecanismos de seguimiento de la regulación del sector. Es una labor dinámica, como dije al principio, requiere del esfuerzo de todos los funcionarios públicos encargados de este tema. La falta de predictibilidad del propio Indecopi al momento de evaluar las barreras burocráticas. Ya hemos visto un poco el artículo 5 de la Ley General de Transporte, cómo se viene interpretando. Hemos visto un poco cómo se está usando el artículo 2. Se decía que la municipalidad no podía establecer condiciones a pesar de que una ordenanza te permitía establecer condiciones. Otro tema, otra reflexión, son los criterios de fondo que restan espacio a la administración pública. El alcance de la potestad reglamentaria de la administración pública es otro tema que tiene que, a mi entender, reflexionarse un poco más. Tengo bastantes ejemplos, el tiempo es corto, pero solo quiero mencionar uno muy chiquito. La Ley General de Transporte de Vehículos Menores, recuerdo que establecía que la norma exigía que tú puedes establecer, me acuerdo que la regulación decía 250 centímetros cúbicos es, digamos, el tipo de motor que tiene que tener el vehículo. Yo me acuerdo que venían municipalidades como del Agustino, venían municipalidades de La Victoria, me decían, oye, una moto de 250 centímetros cúbicos no puede subir ese cerro, tienes que exigir más, si no vas a poner en peligro la vida. Ya, yo exigía 500 centímetros cúbicos y Indecopi me decía, ilegal, porque eso no dice el reglamento. Se muere la gente, o sea. Bueno, y lo que sí me parece importante, y sí estoy de acuerdo, no sé si con un exhaustivo análisis regulatorio, pero el Decreto Supremo de Producción Legislativa sí debe establecer que los decretos supremos, ordenanzas, resoluciones ministeriales tienen que realizar ex ante un análisis de impacto regulatorio, como ya lo ha hecho el MEF en el 2006, que me parece una de las políticas más sanas de producción legislativa. Bueno, muchas gracias.